Perdón, ¿se escucha ahora? Sí, doctor, se escucha. ¿Y se mira la pantalla? Ok, listo. Bueno, la idea un poquito de la clase de hoy o de la charla de hoy es patología de amígdalas y adenoides. Pues una de las cosas muy importantes es entender un poquito en este esquema que las amígdalas en general son territorios altamente irrigados de parte de la carótida externa, ¿verdad? Si vemos aquí en el esquema, tenemos una arteria palatina descendiente que da nutrición o irrigación a la parte superior de la amígdala. Tenemos la palatina, la faringe ascendente que va a dar una rama para la parte media. Tenemos ramas de la arteria facial y ramas de la arteria lingual. Y que pues tal vez es una de las cirugías que tiene mala fama por pues la alta tasa de sangrado, que en la literatura puede llegar hasta un 6%, lo cual en general es un montón comparado con otras intervenciones. En general, cuando miramos una urofaringe con estas características, podríamos pensar que es un paciente que no tiene problemas a nivel de las amígdalas. De hecho, en esta foto ni se miran las amígdalas. Las amígdalas van a estar cubiertas por el músculo palatogloso, que es el pilar amigdalino anterior, y el palatofaringeo, que es el pilar amigdalino posterior. Y en la pared lateral, detrás de esto, separándolos del espacio parafaringeo y constrictor superior de la faringe. Cuando vemos un poquito funciones de amígdalas y los adenoides, hay que entender que son parte del anillo linfático de Valdeir, ¿verdad? Y por lo tanto son órganos linfoides que van a estar involucrados en la maduración de los linfocitos y van a tienen funciones importantes en la función de los linfocitos T y en la maduración de las células plasmáticas. Se considera que estos órganos tienen una función muy importante entre los 3 y los 10 años, pero que la función de las amígdalas y adenoides va bajando o son inmunológicamente menos activos conforme avanzan en edad. En general, los primeros 2 años de vida son muy importantes. A partir de los 2 años, uno podría indicar una operación dependiendo del riesgo-beneficio en base a las patologías que vamos a ver. Cuando tenemos un paciente con amigdalitis recurrente, fuera de tener una función de presentación de antígenos normal, se sabe que esos órganos linfoides no están trabajando de una forma correcta y por lo tanto, pues no debiéramos de pues estar muy preocupados sin dejar esa función en el paciente, ya que va a ser suplido por los demás elementos del anillo linfático de Valdeir. No hay estudios grandes o de calidad que indiquen que un paciente sin amígdalas y sin adenoides tenga más infecciones y por lo tanto pues hay que manejarlo con cuidado y pues siguiendo las indicaciones de las operaciones se puede considerar dichas intervenciones. ¿Vamos bien? ¿Se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Por favor, lo platicamos la vez pasada. Si quieren interrumpir en cualquier momento con alguna duda o pregunta, son bienvenidos, ¿ok? Fotos del anillo linfático de Valdeir. Démonos cuenta cómo en la pared posterior de la nasofaringe van a estar los adenoides. Creo que ya hemos hablado bastante en las clases de otitis de esto, ¿verdad? Vamos a tener unas amígdalas palatinas en la pared lateral de la orofaringe. Vamos a tener tejido linfoide en la base de la lengua. Hay que recordarse un poquito que en la epidemia que tenemos de cáncer de orofaringe asociado a infecciones por virus de papiloma humano, es la causa número 1 de cáncer de cabeza y cuello actualmente de amígdalas y de base de lengua, y aunque es un tema pediátrico, los pediatras pues deberíamos de empapar un poquito en el tema y promover la vacunación como algo que estadísticamente es significativo y de manera científica disminuye el riesgo de padecer cáncer a nivel de amígdalas y de base de lengua. Platicamos un poquito si en algún momento la decisión es optar por quitar estos dos tejidos, ¿verdad?
pues el paciente se queda con sus amígdalas de las trompas de Eustaquio, con agregados linfoides en la pared posterior de la faringe y con las amígdalas de la base de la lengua, que suplen la función inmunológica de las amígdalas y las adenoides. En general, la función de la amígdala Waldeyer se considera que es la primera línea de defensa de la vía aérea digestiva. Tiene la producción de muchas inmunoglobulinas, en especial IgA secretora, que va a ser como una molécula de señalización que se le va a pegar a los patógenos que nos quieren atacar por la vía aérea digestiva, y tiene una función importante en la activación de los linfocitos B, tanto en la función de memoria como de migración de las células linfoides. Y algunos estudios que nos indican pues, la importancia o por qué se realizan intervenciones alrededor del mundo, pues en general, veamos los porcentajes, solo 7.3% de los pacientes que van a ser sometidos a una amigdalotomía son por amigdalitis recurrente. 40.6% va a ser por amigdalitis y apnea y 52% va a ser por apnea. Realmente, desde hace algunos años estamos viendo cómo la principal patología de amígdalas y adenoides es la hipertrofia, y eso va a generar obstrucción de la vía aérea y es una de las causas por las cuales uno indica la intervención. Tenemos una clase para el jueves de apnea del sueño donde vamos a platicar un poquito más a detalle de esto, ¿verdad? En general, la hipertrofia de amígdalas y adenoides va a ser más sintomática entre más pequeño sea nuestro paciente. Si nuestro paciente es hombre, va a haber más problemas. Está asociado a cuadros de hiperreactividad mediados por IgE, como son el asma y la rinitis alérgica. Está asociado a otitis media serosa. Platicábamos que cuando crecen los adenoides nos tapan la trompa de Eustaquio. Está asociado el crecimiento de amígdalas y adenoides a necesidad de tubos de ventilación en los tímpanos y al retraso del habla. Y entonces, uno pues tiene que en todos esos pacientes ir buscando si la vía aérea digestiva está permeable o no, ¿verdad? Y la primera indicación que vamos a ver es obstrucción de la vía aérea superior. Para esto hay que tener en cuenta un poquito algunas características del síndrome de apnea del sueño, obstructiva del sueño pediátrico, ¿verdad? Y se considera que cuando un paciente tiene roncopatía, o sea, ronca, y además tiene apnea del sueño en pediatría, y se opta por una cirugía de amígdalas y adenoides, vamos a tener una tasa de éxito del 95%. O sea, estos tejidos van a ser la causa número uno, por mucho, de obstrucción de la vía aérea digestiva, y en algunos momentos, pues no es que no sean tejidos importantes, pero son tejidos que son fácilmente resecables, o el daño colateral de resecarlos en función de ganar más espacio para respirar, pues es bajo, ¿verdad? ¿En quiénes tenemos que buscar estos cuadros de obstrucción? ¿Verdad? En los pacientes que tienen ronquido como marcador clínico. Es muy raro que hayan apneas sin ronquido, ¿verdad? Los pacientes que respiran por la boca. Es interesante cómo en el consultorio uno les pregunta a los papás si el niño respira por la boca, está con la boca abierta y no se han dado cuenta o consideran que es parte de su expresión facial normal. Y una cosa muy importante que miran los pacientes, los pediatras, es el fallo del medro, ¿verdad? Todos los niños que dejan de crecer o que dejan de tener ganancia ponderal deberían de ser estudiados por apnea del sueño, y desde mi punto de vista no debiéramos de considerar el retraso de crecimiento como hormona de crecimiento si no hemos descartado apnea del sueño primero, que es algo mucho más frecuente. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien, doctor. Pues en general pensamos que roncar no debe ser considerado normal. Miremos este esquema, ¿verdad? Un paciente con una vía aerodigestiva permeable en todo tiempo, el aire tiene suficiente espacio para pasar y no hay una estrechez de la vía aérea. Un paciente con ronquido, usualmente hay una obstrucción parcial de la vía aérea y el aire acelera a través de estos túneles aerodigestivos y se obstruye parcialmente. En esos momentos se generan presiones negativas por un fenómeno de Bernoulli y hay una vibración de los tejidos que genera el ronquido. Entonces, el roncar no es un problema en general, el problema es que está altamente asociado a apnea del sueño. Y en el cuadro de apnea del sueño lo que vamos a tener es una obstrucción completa de la aérea con interrupción del flujo de aire, lo cual va a generar alteraciones en el esquema del sueño,
con disminución de los sueños REM o de la quinta fase del sueño y pues micro despertares, activación de fenómenos de moléculas inflamatorias. Y en general se genera un círculo vicioso, ¿verdad? O sea, un paciente que tiene alteraciones en el sueño y tiene pues, cualquier estrechamiento de la vía aérea superior, por lo que sea. Por ejemplo, nos crecieron las amigas y los adenoides por cuadros de rinitis alérgica no bien tratados. Vamos a roncar, vamos a tener pausas en la respiración con apneas e hipopneas. Esto nos va a aumentar nuestro esfuerzo inspiratorio y las presiones intratorácicas y esto lleva a micro despertares. Esto nos lleva también mucho a reflujo y el reflujo también es una causa de inflamación de la vía digestiva superior de manera pues recurrente, ¿verdad? Y tenemos una apertura de la vía aérea superior, lo cual se va a lograr por un tono simpático y un aumento del tono muscular. Y estos tonos simpáticos y moléculas pues que se activan durante las fases del sueño nos llevan muchas veces incluso a hipertensión pulmonar, ¿verdad? Hemos tenido muchos pacientes roncópatas pediatras con arritmias, donde les hacemos polisomnografías y se detecta las arritmias durante las fases de hipoxemia. Y también pues, trabajar de la mano de cardiólogos nos permite en pacientes de alto riesgo o en pacientes sindrómicos hacer ecocardiogramas de manera recurrente y ver en los momentos donde se están elevando las presiones del corazón y se está desarrollando hipertensión pulmonar, pues lo ideal es ir a buscar si el paciente tiene apnea del sueño y corregirlo para prevenir que se vuelvan mayores problemas. Entonces, una de las cosas importantes es, tenemos criterios en la polisomnografía que son diferentes entre niños y adultos. ¿Ya? Hablábamos de apnea del sueño en pacientes adultos o en niños grandes a partir de 5 episodios en promedio por hora, donde se quedan sin respirar más de 10 segundos. En niños son altamente sensibles al sueño. El sueño está bastante estructurado. De hecho, los niños, pues, increíble la cantidad de horas que duermen. Y un episodio por hora en promedio es suficiente para diagnosticar un cuadro de apnea obstructiva del sueño. Indicaciones para hacer polisomnografía en pacientes pediátricos. La verdad es que es una práctica que no se hace mucho, en especial porque la verdad es que la mayor parte de las veces uno sabe el resultado, ¿verdad? O sea, uno puede predecir el resultado. Entonces, por ejemplo, ¿en quiénes sería altamente interesante hacer un polisomnograma en niños obesos con un índice de masa corporal mayor al 95 percentil? Los pacientes con comorbilidades son pacientes que debiéramos de indicar cirugías de manera precoz. Por ejemplo, el síndrome de Down es bien frecuente que la macroglosia y la forma del cráneo haga que el espacio para respirar sea mucho menor. Pacientes con anomalías craneofaciales, tenemos pacientes con Treacher-Collins, con Cruzón, que hemos operado, pues al final de cuentas no es el problema de las amigas y adenoides, pero son tejidos que son fácilmente resecables para mejorar el espacio para respirar. Pacientes con desórdenes neuromusculares, muy importantes, los pacientes que han tenido parálisis cerebral o episodios de hipoxia en el nacimiento. Cuando tenemos discordancia entre el tamaño de amígdalas y adenoides y el examen físico, o sea, la historia es clara de una apnea del sueño y una roncopatía muy importante, pero vemos tejidos pequeños. Hay dos indicaciones, podríamos confirmarlo con una polisomnografía, pero también podríamos hacer una laringoscopía buscando algunos casos, por lo menos más raros de patología a nivel laringio. O en casos donde pues, los padres no están convencidos de operar o no, podemos fundamentar nuestra decisión o nuestra indicación con una polisomnografía. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces hay que entrenar el ojo para ver este tipo de cuadros, ¿verdad? Esto es altamente frecuente en pediatría y lo van a ver mucho durante sus prácticas. Este paciente con respiración bucal, miren cómo el labio superior está
hacia arriba, ¿verdad? Se marcan mucho los pliegues del labio. Si se dan cuenta, los dientes están separados. Son pacientes que padecen de babeo. Va cambiando la forma de la cara y en pediatría tenemos esa capacidad de remodelar los tejidos en función de la función. Si tenemos un paciente que respira mal por la nariz, nuestro cuerpo va a intentar robarle espacio a la nariz, expandiendo el paladar hacia arriba y teniendo estos paladares que se llaman ojivales o en forma de cúpula. Entonces, la fascia adenoidea, pues sí, desde mi punto de vista, debiera ser combatida, estudiada e indicados cirugías o tratamientos médicos para combatir esto y evitar problemas de ortodoncia, mordida y cambios irreversibles en la formación de los dientes. Y gracias a Dios se empieza a ver como más conciencia por parte de los odontólogos y odontólogos pediatras de buscar corregir primero la insuficiencia respiratoria nasal antes de corregir los problemas dentales, ya que se sabe que aunque tengan una perfecta ortodoncia, si mi paciente no recibe tratamiento y mejoramos el espacio para respirar nasal, pues la boca va a ser consecuencia de lo que está pasando. En todo niño hiperactivo hay que considerar apnea del sueño. Todas esas moléculas inflamatorias que se generan durante los microdespertares generan irritación a nivel cerebral y es bien frecuente que si uno corrige el cuadro de apnea obstructiva del sueño, pues el paciente tenga mayor capacidad para concentrarse. Babeo, muy importante, rechazo en el alimento. Los niños tienen que escoger entre respirar o tragar y entonces empiezan a rechazar los alimentos, comen por hambre, pero su cantidad de ingesta está bastante disminuida por tener que estar en ese juego de ahorita respiro, ahorita trago, ahorita respiro, ahorita trago. Recordemos que en pediatría, entre más pequeño sea el niño, más dependiente de su respiración nasal, ¿verdad? Pacientes con retraso del habla, ¿verdad? Siempre piensa en la famosa otitis media serosa y una de las causas de otitis media serosa son adenoides grandes, entonces lo podemos buscar. Y aquí hay diferentes escalas para intentar objetivizar un poquito qué paciente está mejor y qué paciente está peor. En un paciente sin hipertrofia amigdalar tenemos una escala de Brodsky, que es la escala grado 0, o sea, las amígdalas están metidas dentro del pilar amigdalino anterior y el pilar amigdalino posterior. Y a partir de ahí tenemos 4 grados, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Si partimos la línea media de desde el paladar y lo dividimos en 4 áreas iguales, y mis amígdalas ocupan solo el 25%, tengo una hipertrofia amigdalar grado 1, si me ocupan el 50% del espacio, tengo una hipertrofia grado 2, si me ocupan el 75%, tengo una hipertrofia grado 3, y si las amígdalas chocan una con otra, tengo una hipertrofia amigdalar grado 4. Esto es lo mismo que platicamos, ¿verdad? Menos de 25% grado 1, de 26 a 50 grado 2, de 51 a 75 grado 3 y más de 75% grado 4, ¿verdad? En general, cada vez que miren esto en sus consultorios, pregunten sobre la broncopatía. Yo creo que los pacientes con hipertrofia amigdalar grado 3 y grado 4 debieran de ser considerados para cirugía, para mejorar el espacio para respirar. En la unidad de oncología pediátrica vemos con relativamente frecuencia tumores a nivel de la amígdala, pues no son frecuentes en pediatría, pero cuando tenemos asimetrías francas entre una amígdala y la otra, tenemos que considerar la posibilidad de tener algún linfoma dentro de las amígdalas y es una causa frecuente de pues tener que hacer una amigdalectomía como método diagnóstico para mejorar el espacio para respirar y hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. Cuando tenemos, tal vez esto es una de las epidemias bastante frecuentes y como médicos creo que tenemos que estar bien en contra de la obesidad infantil, ¿verdad? O sea, hay que hacer mucha educación en los papás acerca de los métodos alimenticios correctos para evitar que los niños desde chiquitos tengan sobrepeso. Los pacientes que tienen obesidad y van a ser sometidos a una adenoamigdalectomía, su chance de corregir el cuadro obstructivo del
no es tan grande porque hay que recordarse que la lengua es un órgano que tiene grasa en su porción central y esos pacientes van a tener todavía obstrucción por la lengua, ¿verdad? Entonces en esos pacientes hay que hacer pues una cruzada en contra de el sobrepeso infantil y pues al corregir también el sobrepeso mejora mucho la calidad del sueño. Estos pacientes con apnea suelen tener un tono neuromuscular alterado, va a haber un mayor colapso de la vía aérea y muchas veces tiene que ver con la adiposidad central, ¿verdad? Y, lo cual nos va a llevar a esos cuadros de obstrucción. Amigdalitis recurrente. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Seguimos. Ok, amigdalitis recurrente creo que es una de las cosas que pues estamos viendo con menos frecuencia, ¿verdad? Y si nos acostumbramos a aplicar nuestros criterios clínicos, nos vamos a dar cuenta que las infecciones virales de faringe son mucho más frecuentes que las infecciones bacterianas. Entonces, en general hay que hacer ese diagnóstico clínico o esa investigación si mi paciente tiene un cuadro viral o un cuadro bacteriano. Tal vez el que entra a discusión siempre es el cuadro de Epstein-Barr. Desde mi punto de vista, la mononucleosis infecciosa simula mucho los cuadros de infecciones amigdalares bacterianos. En general, la mayor parte de nuestros cuadros van a ser virales y la causa más común se considera que es el adenovirus, pero podemos tener rinovirus, coronavirus, influenza, Epstein-Barr, generándonos una faringoamigdalitis. Las pacientes con infecciones bacterianas podemos tener, en principio, la más importante por muchos es el Streptococo beta hemolítico del grupo A. Vamos a ver algunas peculiaridades. Y pues dos de los tres mosqueteros que vimos en otitis y en sinusitis, como la Moraxella catarrhalis y el Haemophilus influenza, no son raros que estén presentes como cuadro de faringoamigdalitis. Existen los criterios de Paradise para indicar qué paciente debiera de ir a someterse a una amigdalectomía por infecciones recurrentes. Realmente en pacientes en medicina privada nadie cumple los criterios de Paradise porque si uno le dice a un paciente, mira, es que lleva solo 6 infecciones este año y le tenemos que esperar a que le dé la séptima para poderlo operar, pues los pacientes al final de cuentas cambian de médico, pero tampoco se trata de operar a la primera infección. Los criterios de Paradise nos dicen que un paciente deberá de operarse cuando tenemos 7 infecciones durante un año, 5 infecciones durante 2 años seguidos o 3 infecciones durante 3 años seguidos. Como es lógico pensar, la indicación mayor es 3 infecciones durante 3 años seguidos, nos debiera de llevar a operar de pacientes que tengan características de infecciones amigdalares bacterianas, como lo puede ser temperatura mayor a 38, ganglios linfáticos, exudado amigdalar. Vamos a ver algunas diapositivas. Es importante entrenarse en identificar el exudado amigdalar como placas de tejido de características purulentas a lo largo de toda la amígdala y no como restos de tejidos dentro de la amígdala. Cultivos positivos para Streptococo beta hemolítico del grupo A también es uno de los criterios. Y aquí, cuando empezamos a tener infecciones por Streptococo beta hemolítico del grupo A, el riesgo de generar infecciones o consecuencias o complicaciones post infecciones de Streptococo es mayor y por lo tanto, pues ya la balanza se inclina un poquito más hacia tratar con cirugía a esos pacientes, ¿verdad? Que hayan sido tratados con antibióticos correctos, ¿verdad? Que en principio tengan cobertura para el estreptococo y que estén bien documentados esos cuadros. Lamentablemente, pues no es frecuente que un paciente llegue a la clínica con una nota de referencia o que pues en el trabajo en equipos pediatras nos den toda esta información para considerar la cirugía y nos toca pues interrogar otra vez, preguntar, pues intuir si parecieran que los cuadros son infecciosos de características bacterianas o no. ¿Vamos bien?
Todo bien, doctor. ¿Cuándo no se necesita cumplir los criterios? En aquellos pacientes que por cualquier condición no necesiten, digamos, infecciones recurrentes que requieran hospitalizaciones, por ejemplo. Cuando estas infecciones nos lleven a abscesos periamigdalinos, la indicación es 2 abscesos o síndrome de Lemierre, que es una trombosis séptica de la vena yugular. Pacientes alérgicos a penicilina o a múltiples antibióticos, lo lógico es hacerle descuento a los criterios que vimos y indicar la amigdalectomía antes, porque va a ser muy difícil tratar en pediatría pacientes alérgicos a penicilina y derivados, pues prácticamente tenemos muy pocas opciones, o pacientes con síndromes de FAPA, que lo vamos a ver más adelante. Infecciones, amigdalitis crónica, y esto tal vez es mucho más frecuente en adultos, pero por ejemplo cuando vemos placas de exudado blanquecino y crónicas de más de una semana de evolución, hay que recordarse de la famosa sífilis. Lamentablemente también hay sífilis en pediatría y se pueden ver como estas características que no es una infección franca. Candidiasis, el famoso moveto oral, bien frecuente en pacientes con uso de esteroides. Pues podemos con nuestro depresor lingual raspar esa área y ver si tiene una base inflamatoria por debajo de las placas o hacer ponerlo en un portaobjetos y mandarlo al laboratorio para que nos hagan el diagnóstico de una candidiasis. Ya hablábamos un poquito de las asimetrías amigdalares, muy frecuente en pediatría, que sean causas de linfomas y linfomas TNK con tejidos necróticos. Consejo: cuando prescriban un antibiótico ante un paciente, certifiquen que ese paciente haya mejorado, o sea, denle una revisión al paciente en una semana para ver que haya mejorado, porque mucho del retraso en el diagnóstico de las neoplasias es porque nadie certifica o nadie documenta que después del antibiótico ese paciente haya tenido una mejoría. Si tenemos un antibiótico bueno y el paciente no mejora, desde mi punto de vista ya debería ser referido para una biopsia. Existen también los criterios de Centor que nos permiten diferenciar entre faringoamigdalitis bacterianas y faringoamigdalitis virales, ¿verdad? Entonces nos dicen que por lo menos tenemos que tener 3 criterios de estos para que clínicamente podamos prescribir un antibiótico. Los criterios son faringoamigdalitis con exudados, con adenopatías, antecedente de fiebre o fiebre, y una de las cosas importantes es ausencia de tos. Recordemos que los virus atacan múltiples sistemas al mismo tiempo, mientras que las bacterias van a generar la batalla localizada en un área anatómica. Criterios de Centor modificados, pues es más de lo mismo, digamos, en general. Algunos agregan que las petequias es algo que tenemos que incluir dentro de nuestros criterios diagnósticos para faringomigdalitis bacterianas y que es mucho más frecuente que tengamos infecciones entre los 3 y los 14 años. Ahí tendríamos que darle un puntaje adicional. Y si nuestro paciente es mayor, o sea, ya adulto, pues desconfiar un poquito de esas faringomigdalitis y estar con más ojo clínico y más encima del paciente. Esto, no sé si en la práctica del Roosevelt practican strep test. En la emergencia lo tienen disponible. ¿Prescriben antibióticos en base a strep test? No. Pues digamos, las pruebas de strep test, la verdad es que son bastante útiles. Pues en algunos momentos cuando tenemos un cuadro donde sospechamos una faringomigdalitis bacteriana y estamos dudando entre mononucleosis infecciosa y infecciones por estreptococo, se puede pedir y el resultado es rápido, ¿verdad? Son pruebas de antígeno, ahorita se popularizaron con el COVID, ¿verdad? Pero rápido te da tus 2 indicadores y te indica si la infección es por estreptococo. En los cuadros por estreptococo debiéramos de indicar más antibióticos por el riesgo de complicaciones que vamos a ver más adelante, ¿verdad? La prueba de strep test tiene una especificidad de 70-90% y una sensibilidad de 90-100. O sea, es raro que tengamos un paciente positivo con una infección por estreptococo y nuestra prueba no salga negativa. Cultivos de
garganta o orocultivos. Realmente, desde mi punto de vista, no se debieran de practicar en la práctica clínica. Los criterios de Centor son suficientes para decir a qué paciente tengo que cubrir con antibiótico, cuáles son las excepciones o en cuáles debiéramos de dar en pacientes que tienen inmunosupresión, pacientes con diabetes mellitus maltratada, pacientes con enfermedades reumatológicas, con consumo alto de corticosteroides, en pacientes con cuadros hematológicos. Sí es importante saber contra qué estamos peleando y escoger mejor nuestro antibiótico. En esos pacientes sí podemos hacer cultivos. La sensibilidad va a ser de 90-95%, su especificidad de 95-99%. El problema es que nos van a dar resultado 48 horas después y por lo tanto nuestro primer antibiótico tiene que ser empírico. ¿Ok? Entonces por eso no lo recomendamos mucho. Pruebas de ADN que están cada vez más popularizadas en la práctica privada, pues la sensibilidad es muy alta y especificidad muy alta. Nos puede ayudar a detectar bacterias ante cuadros tipo abscesos, por ejemplo, donde es interesante escoger bien un antibiótico porque ese paciente va a tener infecciones o vamos a tener que darle tratamiento a ese paciente por un tiempo prolongado. Entonces, identificar la bacteria puede ser interesante. Entrando un poquito a por qué, digamos, cobra importancia el tratamiento de las infecciones de faringes o faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A. Lo primero es que tenemos complicaciones no supurativas, dentro de ellos las más frecuentes, la fiebre reumática, la fiebre escarlatina, síndrome de shock tóxico, ¿verdad? La glomerulonefritis aguda como algo muy importante, ¿verdad? Y desórdenes un poquito raros como desórdenes neuropsiquiátricos autoinmunes como el PANDAS. Vamos a ver algunos ejemplos de alguna de estas cosas. Importante aquí, pues entender un poquito que este estreptococo, su porción inmunológica es muy similar a componentes de las articulaciones y componentes de las válvulas cardíacas. Y muchos de estos pacientes que tienen infecciones recurrentes lo que generan son autoanticuerpos que van a atacar el cuerpo. Entonces, si tenemos un paciente que necesita consumo de antibióticos frecuente y además las infecciones son por estreptococo, tendríamos que considerar la amigdalectomía para disminuir el riesgo de infecciones, de complicaciones no supurativas, aunque son relativamente raras. Tonsilolitos. Esto es súper frecuente en nuestras prácticas, digamos, está asociado a la presencia de amígdalas crípticas. En estos pacientes, muchas veces las amígdalas tienen barrancos, ¿verdad? Donde se generan acúmulo de alimentos. Digamos, hay pacientes que incluso tienen como dispositivos para limpiarse las amígdalas y bajar el riesgo de halitosis. Los tonsilolitos huelen muy fuerte, ¿verdad? Son alimentos en descomposición dentro de las amígdalas y es una causa de prescripción de antibiótico innecesaria. Realmente si yo tengo tonsilolitos y me dan antibiótico, normalmente no me va a parar, digamos, o no se me van a mejorar y probablemente solo voy a estar generando resistencia bacteriana. Fíjense cómo los tonsilolitos en las fotos, aunque no son de alta calidad, ¿verdad? Y no son placas en las áreas elevadas de la amígdala, sino que son como en las criptas, o sea, es como que si fuera un queso donde tienen los barranquitos restos alimenticios, y eso es lo que tenemos que intentar identificar en nuestra práctica, que no sean áreas de exudado. ¿Preguntas? Pues los tonsilolitos en general huelen igual que lo que sale del hilo dental cuando nos hacemos higiene con hilo dental. Sí genera muy mal aliento, ¿verdad? Y es una causa de halitosis y en pacientes con problemas de autoestima o conductas de evitación que no quieren tener relaciones sociales porque saben que tienen mal aliento, pues está altamente justificado quitar las amígdalas, ya que no podemos hacer nada para quitar esos tonsilolitos. Síndrome de FAPA. ¿Alguien
está relacionado con la marcha. ¿No? ¿Alguien que quiera intervenir? Esto es algo que sí vale la pena que lo busquen, son sumamente frecuentes en pediatría, estoy seguro que van a tener la oportunidad de diagnosticar alguno por lo menos. El síndrome de Fapa viene su nombre de las siglas en inglés, que es Periodic Fever, Adenitis, Faringitis y aftas. O sea, son pacientes con fiebre periódica y prácticamente cada 28 días o cada mes. Usualmente hay aftas, hay aumento de los ganglios y hay dolor de garganta. Son sobrediagnosticados muchas veces o confundidos los cuadros con cuadros de infecciones amigdalares y los antibióticos no generan ninguna mejoría en estos pacientes. Usualmente son niños menores de 5 años y con fiebre más recurrente, más alguno de los criterios anteriores, ganglios, aftas, faringitis, y en general, o las pocas cosas que sabemos del síndrome FAPA es que está asociado a niveles de vitamina D bajos. La etiología está desconocida, pero se considera que es la generación de autoanticuerpos generados en las amidas y los adenoides que van a atacar el epitelio faríngeo. Y tiene una peculiaridad que nos sirve como prueba terapéutica, y es que el cuadro se aborta cuando le damos una dosis de un esteroide. Pero, sin embargo, esto evita que siga con fiebre el paciente, que no desarrolle aftas, que se le quite el dolor de garganta, pero no previene que dentro de un mes esté de nuevo con el cuadro, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un síndrome de estos, hay que considerar la adenomigdalectomía y es un tratamiento altamente efectivo para bloquear los ataques autoinmunes contra el epitelio faríngeo. Uno de los síndromes de FAPA más interesantes que me tocó ver era un paciente que estaba ingresado en el Sanatorio del Pilar por fiebre de origen desconocido. El paciente tenía hasta punción lumbar, había sido tratado por múltiples especialidades, le habían hecho de todo y al final de cuentas, pues me tocó platicar con la mamá, le dije yo creo que puede ser esto, revísenlo un poquito, y los otros colegas no estaban muy de acuerdo con el diagnóstico. Y el paciente egresó, nos vino a buscar a la consulta, pues comentándonos que si tienen todas las características, se operó y se resolvió el cuadro. Otro de los desórdenes relativamente frecuentes es el PANDAS, ¿verdad? El PANDAS todavía no tengo, he tenido un par de sospechas de PANDAS, pero no hemos cumplido los criterios diagnósticos. Son trastornos autoinmunes neuropsiquiátricos asociados a infecciones de estreptococo, pues asociadas a infecciones de estreptocócicas del grupo A. Y muchos de estos pacientes tienen cuadros estilo obsesivo compulsivo o conductas pues tipo psicóticas, ¿verdad? Y tienen infecciones recurrentes que generan factores de inflamación a nivel cerebral. Pues está descrito como la amigdalectomía como una de las posibles mejorías de estos trastornos. Tenemos complicaciones también supurativas de las infecciones bacterianas y este dibujito un poquito complicado de la anatomía que nos dicen los espacios cervicales nos permite entender a dónde se nos puede ir una infección amigdalar, ¿verdad? Entonces tenemos los espacios masticatorios, ¿verdad? Que están dados por el massetero, los músculos pterigoideos, tenemos el espacio parafaríngeo, que estaría anatómicamente después del constrictor superior de la faringe, y tenemos el espacio retrofaríngeo, donde pueden haber colecciones purulentas en pacientes después de una infección. Hay que tener en cuenta que el espacio parafaríngeo actualmente se divide en el espacio carotidio y que tenemos estructuras nobles como la carótida interna, la yugular interna, el simpático cervical y los 4 pares craneales bajos como es el glosofaringio, vago, hipogloso y nervio espinal, y que pues tampoco es gracia tener colecciones purulentas en esta área, ¿no? Recientemente tuvimos un paciente con una colección purulenta entre la yugular y la carótida muy profunda, después de un cuadro de faringomigdalitis, y pues se resolvió solo con antibióticos.
antibióticos, porque pues drenar estos espacios no es tan sencillo desde el punto de vista anatómico. ¿Vamos bien? Entonces, aquí hay un esquema un poquito de qué puede pasar cuando tenemos una infección, ¿verdad? Viendo cómo se nos colecta pus entre los músculos que cubren la amígdala y cómo se puede romper el constrictor superior de la faringe y meternos en el espacio parafaríngeo. El espacio retrofaríngeo tiene que ver más con infecciones de adenoides, ¿verdad? Pero no es infrecuente que después de una sinusitis o una adenoiditis tengamos afectación de los ganglios retrofaringeos y se nos colecte pus en esas áreas, ¿verdad? Una de las cosas importantes es pues, familiarizarnos con la anatomía de la orofaringe en los casos en que veamos que los pilares amigdalinos están desplazados hacia la línea media, pues considerar que podamos tener un absceso periamigdalino. En esos pacientes se puede hacer una punción para tomar una muestra y con anestesia local o sedación abrir los músculos para drenar las secreciones purulentas. Esto es un ejemplo de un absceso parafaríngeo, ¿verdad? Cuando tenemos diagnóstico de esto es importante quitar el exceso de pus, tratar la causa, ¿verdad? Hacer una amigdalitis, una faringitis, intentar tener un cultivo y en estos pacientes hay que hacer tratamientos antibióticos prolongados. ¿Alguna pregunta? Durante los abscesos retrofaringeos tenemos que considerar pacientes que tienen tortícolis. Hay que recordarse que los músculos largos de la cabeza y largos del cuello están justo por debajo de la mucosa y cuando hay una colección purulenta ahí podemos tener limitaciones en el movimiento del cuello. Mucho más frecuente en niños pequeños por debajo de 5 años y en pacientes parcialmente tratados. Realmente hay una cultura relativamente grande en Guatemala a utilizar acitromicina ante cualquier cuadro infeccioso y eso genera muchas infecciones parcialmente tratadas y muchos de los pacientes con abscesos tienen antecedente de haber sido tratados con acitromicina. Los abscesos retrofaringeos, si son grandes, pueden comprometer el espacio respiratorio y pueden ser una causa de estridor. Aquí tienen un ejemplo de pacientes propios que hemos tenido abscesos retrofaringeos de grandes dimensiones donde pues con un abrebocas estamos drenando prácticamente el material purulento en esos pacientes y eventualmente se puede considerar cirugías de amidas y adenoides que os recomiendo diferirlas para no operar tejidos que estén muy vascularizados y muy infectados por riesgo de septicemia y por mayor riesgo de sangrado durante los episodios. Trombosis de la vena yugular interna, son pacientes que están bien sépticos, ¿verdad? Tienen asimetrías en el cuello, tienen cuadros dolorosos y parecen como tener celulitis. También hay que considerarlo. Pacientes después de estas infecciones pueden también tener neumonías por aspiración y se pueden desarrollar mediastinitis. ¿Cómo hacemos la técnica de la amigdalectomía? Pues tenemos diferentes técnicas. Podemos usar cauterios monopolares, ¿verdad? Que es lo que realmente usamos nosotros, donde hacemos incisiones con técnicas calientes y vamos cortando y coagulando el lecho amigdalar, separándolo de los músculos. Es una operación que sí duele alrededor de 7 días y le damos una combinación de un antiinflamatorio que puede ser cataflán o diclofenaco o ibuprofeno con horario mezclado con acetaminofén y después de una semana de evolución suelen estar bastante bien los pacientes. Esta es una técnica que había antes en Guatemala que se llama coagulation, que lo que hace es utilizar energía bipolar y calienta menos los tejidos y irriga y pues disminuye la frecuencia del dolor. Aunque la amigdalectomía se mira así de bonita y los músculos estén expuestos, se nos van a llenar de exudado amigdalar y hay que explicarle a los pacientes que no es una infección. Y pues últimas diapositivas de adenoides, solo para repasar, ¿verdad? Causa número 1 de adenoidectomía va a ser obstrucción de la vía aérea. En pacientes con apnea del sueño hay que quitar los adenoides, ¿verdad? Yo no recuerdo haber quitado amígdalas sin haber quitado adenoides en niños pequeños, ¿verdad? Es una práctica que creo que va de la mano. Y podemos preservar las amígdalas, pero raro que vayamos a preservar los adenoides ante infecciones. Otitis media recurrentes, otitis media exudativas, sinusitis
recurrentes o considerar la adenoidectomía. Y yo creo que no existen criterios universales para indicar una operación. Ya la época donde el doctor decía que se tenía que hacer, creo que ya pasó. Y existen diferentes formas de vivir una enfermedad y pues hay que ser un poquito flexibles en la indicación de las operaciones y considerar que probablemente una operación ambulatoria pueda ser mejor que prescribir 4 ciclos de antibiótico en un año en un mismo paciente.